El doctor José Ramón Fabelo Corso fue el consultante de mi tesis doctoral, una concepción pedagógica dirigida a revelar la dinámica de la educación valoral. Ese trabajo encontró sus caminos desde la filosofía a través de la obra y la crítica de Fabelo. La sistematización de la categoría valor siguió la lógica de su obra, desde su crítica a las principales posiciones de otros autores al respecto, hasta su enfoque multidimensional sobre los valores. Fundamental resultó la propuesta de definir la naturaleza última de los valores, específicamente su basamento en las necesidades humanas y la relación entre necesidades y valores a través de la praxis. La definición esencial de Fabelo sobre valores y su concepción sobre la vida como criterio de lo valioso condujo a Marx. La crítica y la guía de Fabelo permitieron dilucidar la concepción de Marx sobre las necesidades humanas como fundamento último de los valores, la distinción entre necesidades radicales y naturales y la relevancia de la praxis histórico-social como realización de valores que hace posible el crecimiento moral en el reino de la necesidad para el despliegue del reino de la libertad. Para la sistematización de la evolución histórica de la categoría valor, se siguió la lógica de Fabelo, enriquecida por indagaciones en otras fuentes. De acuerdo con el ordenamiento desarrollado en varias de sus obras, las interpretaciones en torno a la naturaleza de los valores pueden agruparse en 4 posiciones principales: la naturalista, la objetivista, la subjetivista y la sociologista. Fabelo somete a crítica consecuente cada una de estas posiciones. Destaca que, aunque estudian por separado importantes características de los valores, cada una centra su atención en un determinado aspecto de su compleja naturaleza. Fabelo propone un enfoque multidimensional de los valores de gran utilidad referencial. Esa visión cosmovisiva desde la filosofía analiza los valores como fenómeno complejo que tiene distintas manifestaciones en sus diversos planos de análisis, evidencia la relación dialéctica entre estos planos y realiza precisiones categoriales a cada uno. Se reconocen 3 dimensiones fundamentales: objetiva, subjetiva, instituida, que se refieren a los 3 planos de análisis correspondientes. De acuerdo con Fabelo, desde el primer plano de análisis objetivo se entienden los valores como parte de la realidad social, como una relación de significación entre procesos o acontecimientos de la vida social y las necesidades e intereses de la sociedad. El segundo plano de análisis subjetivo expresa cómo los valores subjetivos son reflejados individual o colectivamente. El tercer plano de análisis, el institucional, estudia los valores instituidos, el sistema de valores impuesto por un individuo o un grupo desde posiciones de poder. La obra de Fabelo sirvió de guía en el esfuerzo por dilucidar la naturaleza última de los valores, específicamente su fundamento en las necesidades humanas y la relación existente entre necesidades y valores a través de la praxis. En uno de sus primeros trabajos se precisa que los valores son una relación sujeto-objeto de significado referencial extremadamente compleja, que parte de la necesidad, o sea, de la dependencia del sujeto en relación con el objeto. Algo es valioso porque satisface necesidades humanas, por lo que puede afirmarse que si bien los valores son fruto inmediato de la subjetividad, se fundamentan en las necesidades humanas. De acuerdo con la sistematización de los trabajos de Marx, realizada por Agnès Heller, hay necesidades naturales cuya satisfacción hace la vida posible, y hay necesidades radicales, las que constituyen la dignidad humana. Entre las necesidades radicales se incluyen libertad, conciencia, sociabilidad, objetivación y universalización. Es esencialmente humano luchar por la libertad para uno y para los demás, comprender y explicar la realidad, interactuar con los demás, o sea, colaborar, amar, objetivarse creando cultura y construir una identidad genérica universal. Obsérvese aquí que la realización de los valores se efectúa en la praxis histórico-social. Para satisfacer las necesidades humanas se precisa luchar, comprender, colaborar, amar, construir. En su reflexión respecto a las necesidades radicales, Heller añade ideas de mucho interés, y cito: en mi libro Teoría de las Necesidades en Marx, yo definí las necesidades radicales de 3 formas. Primero, son cualitativas y no cuantificables. Segundo,
no pueden ser satisfechas en un mundo basado en la subordinación y la dependencia. Tercero, guían a las personas hacia las ideas y las prácticas que conducen a la abolición de la subordinación y la dependencia. Resultó esencial el concurso de Fabelo para dilucidar las complejas relaciones entre estas categorías. Por mundo de subordinación y dependencia se entiende el reino de la necesidad, en metáfora precisa de Marx. La idea de que las necesidades radicales no pueden ser satisfechas en un mundo de dependencia y subordinación, pero guían a las personas hacia la superación de esas condiciones resulta importante para una perspectiva educativa. Obviamente, no existe un abismo entre necesidades y valores, cuya relación dialéctica se revela en la praxis histórico-social. Por ejemplo, la libertad constituye un significado socialmente positivo, o sea, un valor cuya realización satisface precisamente la necesidad de libertad. La praxis libertaria contribuye a la satisfacción de la necesidad radical de la libertad, a la vez que crea en el sujeto conciencia de la importancia de tal necesidad y, por tanto, crea demandas de nuevos espacios y formas de su realización como libre en una dialéctica incesante. Estos criterios se avienen precisamente a las concepciones teóricas de Fabelo en torno a la vida como criterio supremo de lo valioso, no solamente en lo referido a la vida biológica, tema desarrollado por ese investigador con lógica minuciosa en sus estudios en torno al desarrollo de la capacidad valorativa en la filogénesis humana, sino también en lo que tiene que ver con la necesidad de una vida digna, en la que impere el trato justo y el respeto a las personas, sin lo cual Fabelo enfatiza, la vida humana no es posible. Resultó esencial la obra de Fabelo y los debates con él en el enjuiciamiento del papel de la libertad en el proceso de educación valoral. Es conocida la aseveración de que la libertad del sujeto depende en gran medida de que la percepción de su dependencia se convierta en causa de su conciencia y esto se constituye en la base de las acciones a través de las cuales él materializa determinada realidad. Por su parte, Isaac Berlin hace una distinción entre lo que llama libertad negativa, entendida como ausencia de coacción, obstáculo o interferencia ajena, y libertad positiva, consistente en el conocimiento y la conciencia de la necesidad. La primera presupone una relación entre sujetos que rivalizan en condiciones de ajenidad recíproca, condiciones que según las concepciones neoliberales en boga son insuperables desde el punto de vista histórico. La segunda parece ofrecer el autodominio y la autorrepresión como vías únicas para el disfrute de la libertad en los espacios permitidos por el contexto. Con una postura divergente, Viktor Frankl considera que el ser humano no es solo un producto de la herencia y el medio ambiente, meramente una víctima, bien de las precondiciones innatas o de las influencias modeladoras del entorno. En su opinión, los humanos no están exentos de condicionantes, pero siempre son libres de adoptar una postura hacia esas condiciones. Carlos Marx trasciende estas concepciones con una teoría esencialmente revolucionaria y dialéctica. Para Marx, la libertad real, verdaderamente humana, solamente es posible más allá de los condicionantes dictados por las necesidades materiales, naturales. Y cito, el reino de la libertad solo comienza allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines externos. Fin de la cita. Esta libertad solamente es posible en la medida en que los seres humanos socializados, los productores asociados, regulen racionalmente su intercambio con la naturaleza, lo pongan bajo su control común. Marx señala que esa sociedad, la sociedad socialista, es la libertad posible en el reino de la necesidad, no la libertad plena, y acota al respecto, y cito, pero con todo ello, siempre seguirá siendo este un reino de la necesidad. Al otro lado de sus fronteras comienza el despliegue de las fuerzas humanas que se considera como fin en sí, el verdadero reino de la libertad, que, sin embargo, solo puede florecer tomando como base aquel reino de la necesidad. Fin de la cita. Aquí el debate con Fabelo ayudó a esclarecer que no es que en el reino de la libertad desaparezcan las necesidades naturales, sino que
entonces éstas serán satisfechas libre, consciente y voluntariamente. El propio trabajo será en ese reino una necesidad humana vital, radical, y no algo impuesto por condicionantes externos al individuo. Cuando discutíamos sobre esto, Fabelo destacaba que Marx no separa libertad de necesidad y aclaraba que con la metáfora reino, Marx distingue que no es lo que existe, sino lo que predomina en cada caso. Pues donde reina la necesidad, hay también libertad y viceversa. Siempre hay un ámbito de libertad posible más allá de la necesidad natural, explicaba Fabelo. Libertad que con el desarrollo social se transforma en necesidad, con lo cual se amplía la visión humana de nuevos espacios posibles de libertad en una dialéctica incesante. Y cito sus palabras de entonces: la naturaleza humana no es una y la misma siempre, es histórica, cambiante. Esta concepción sobre la libertad resulta de suma importancia para un propósito educativo dirigido a la educación valoral. La satisfacción plena de las necesidades radicales, entre ellas la moralidad, se encuentra en gran medida más allá de los condicionantes impuestos por la realidad, situándose así tal satisfacción en el futuro reino de la libertad. Es difícil formarse como seres moralmente responsables en un mundo donde predominan la subordinación y la dependencia, misión compleja y esencial de la educación, pues solamente así se puede construir el reino de la libertad. Recuérdese el énfasis reiterado de José Martí en que la educación es el único camino a la libertad. Esto plantea la perentoria tarea de construir esa libertad y esa moralidad en cada espacio posible del presente reino de la necesidad. Conocer a Fabelo y trabajar con él por un breve periodo me permitió orientar mi disertación y esclarecer cuestiones vitales para mí. Yo solamente me acerqué a una pequeña parte de su obra. Estoy seguro de que en el evento se abundará sobre sus múltiples trabajos. Creo que debe destacarse a la par su rigor científico y su condición humana. Fabelo siempre ha sido fiel a una tradición de pensadores comprometidos con los destinos de Cuba, de nuestra América y de la humanidad. En esa dimensión, sus realizaciones y su postura ética vertical lo hacen un intelectual de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Gracias a los organizadores por permitirme participar. Honrar, honra.